y que además, en medio de este accidente, otros más ocurrieron, ¿no? Sí, esto pasó, Gonzalo, en la noche del sábado para nosotros, la mañana del domingo en Corea del Sur. Fue el vuelo 7C-2216, un Boeing 737-800 de la aerolínea Jeju Air, que se estrelló contra un muro y pues después estalló después de tocar tierra sin el tren de aterrizaje desplegado. Este accidente, Gonzalo, dejó 179 personas fallecidas, solo 2 sobrevivientes, y esto se convierte en el peor accidente de la aviación civil en tierra de Corea del Sur y en el peor accidente de todo el 2024 a nivel global. También tuvimos uno en Canadá que también tuvo problemas con el tren de aterrizaje y otro también en Europa por las mismas fechas, así que pues fue un 2024 complejo porque yo no sé si usted se acuerda cómo comenzó. Y es que fue esa ventana de la salida de emergencia que salió volando en un vuelo en Estados Unidos y pues fue complejo en la aviación a nivel general. Si no me equivoco, de Alaska Airlines. Sí, señor. Si no me equivoco. Sí, también estuvo el vuelo de Azerbaiyán, que ya Rusia ha pedido disculpas porque una batería antiaérea disparó en contra del avión de pasajeros. En fin, la situación a final de año con respecto al tema de la aviación, pues nos dejó muy malas noticias. Pero para entender un poco ¿qué fue lo que pudo ocurrir? ¿Y qué es lo que ocurre cuando pasa un accidente? Porque usualmente pasa uno y pasan varios al mismo tiempo, dicen algunos. Tenemos en línea a José Valdés. José Valdés es capitán de los Boeing 737 Next Generation y 737 MAX. Además es un reconocido analista de la aviación en México y en parte de América Latina. Don José, feliz año y bienvenido a Blue Radio. Qué gusto saludarlos como siempre. Muy buenos días. Feliz año a todos. Pues, don José, hay una pregunta que hay muchos que nos hacemos, me incluyo yo también dentro del cuestionamiento, ¿no? Se dice que el avión de Jeju Air en Corea impacta contra un ave, eso es lo que se dice. No obstante, cuando uno ve el video del avión, uno ve a un avión que no tiene el tren de aterrizaje descargado, si es que se puede, desplegado, y no se ve por ningún lado algún tipo de freno en el avión. ¿Qué pudo haber pasado en ese accidente? Exactamente, creo que este video despeja, más bien despierta muchas más interrogantes. Lo que pasó es que la torre de control autoriza este Boeing 737-800, que hay que decir que es de los modelos de avión más vendidos del mundo, como bien comentabas con algunos temas recientes. Pero bueno, la autoriza aterrizar y le dice precaución porque hay aves que se encuentran en la trayectoria hacia el aeropuerto, hacia la pista en Muan. Después de esto, al parecer tuvo un impacto de ave, hace una maniobra de ida al aire, es decir, descontinúa el aterrizaje, regresa a volar y pide un regreso inmediato, es decir, hacer un viraje de 180 grados para regresar a aterrizar en la pista opuesta, que sería en este caso la pista 19, donde vemos que el avión aterriza prácticamente en el segundo, o más bien ya más allá de la mitad de la pista, dejándole muy poco espacio y sin tren de aterrizaje. Entonces aquí empiezan todo este tipo de preguntas que, como bien comentas, es ¿qué relación hay entre un impacto de ave en un motor, o aparentemente en un motor, contra que no haya desplegado el tren de aterrizaje, que no hayan bajado el tren de aterrizaje? Hay que recordar que el Boeing 737-800 es un avión que, dentro de las ventajas que tiene, es que no es tan automatizado y que le permite a los pilotos tener muchísimo control de lo que sucede en la aeronave, tanto en el vuelo como en los sistemas. Y este avión tiene un mecanismo que le permite bajar el tren de manera manual, es decir, si no funciona la palanca con la que lo hacemos normalmente, diariamente, hay una manera alterna de hacer lo que sería, digamos, mecánica, pero no es un procedimiento que te toma los 6 minutos que les tomó a ellos regresar, sino es un procedimiento que te lleva a hacer algunas listas, entrar a patrones de espera, que te solicita que tengas un poco más de calma. Entonces esto pues podría despertar muchas preguntas, incluso qué estaba pasando dentro de la cabina de pilotos, que ellos decidieron regresar a aterrizar con esta inmediatez, sin quizá el tiempo de bajar o hacer estos procedimientos que, como te comento, toman algunos minutos. Hay otra pregunta que se hace, don José, y usted es piloto de Boeing, de los 737-800 de la nueva generación, e incluso de los MAX, que han tenido algunos problemas o que tuvieron problemas en el inicio de sus despegues. Y tiene que ver con el muro de hormigón que estaba al final de la pista. La pregunta es, ¿todas las pistas de los aeropuertos tienen un muro de hormigón? ¿Por qué se pone un muro de hormigón? Pues en realidad es que no todas las pistas deberían tener un muro al final de ella. La idea sería que hubiera un espacio libre, la trayectoria se encontrara libre para que precisamente ocurrieran para este tipo de situaciones o cualquier acontecimiento. Entonces, parte de la investigación y lo que se está revisando es cuál es la función de este muro, cuáles son los materiales de los que está hecho, porque en realidad
una de las características es que debería ser un poco más flexible, que no debería ser tan rígido para que permitiera, pues para que no pasaran este tipo de situaciones. Hay que recordar que el avión llegó con tanta velocidad, con tanta energía, que principalmente lo que este muro es lo que detonó, ¿no? Este estallamiento que vimos lamentablemente en el video, pero no es lo normal ni sucede en todos los aeropuertos que haya un muro exactamente en la trayectoria de la pista. Nuestras antenas, que son las antenas de los localizadores y las pendientes de planeo para el sistema de aterrizaje por instrumentos, se pueden encontrar un poco hacia las laterales de las pistas y no necesariamente se encuentran resguardadas bajo un muro de hormigón o de concreto, sino que hay diferentes características. Y esto es una parte fundamental, importante de la investigación de por qué estaba, qué características tenía y cuál es la función que tenía exactamente de estar finalmente en el eje de la pista. Capitán Valdés, cuando pasan estos accidentes, pues a uno siempre le da miedo montarse en un avión, aunque dicen que volar tal vez es uno de los medios más seguros para hacerlo. Y le pregunto a usted, aprovechando el tema, ¿qué tan seguro es volar hoy en día en el mundo? El 2023 fue el año más seguro para la historia de la aviación comercial. El 2024 iba muy bien, como lo comentaban antes de iniciar la entrevista, hasta que al final tuvimos lamentablemente estos temas de la aerolínea de Azerbaiyán y este tema en Corea. Pero finalmente lo más peligroso de viajar en avión es el trayecto al aeropuerto, ¿no? Es muchísimo más estadísticamente peligroso estar en un auto, en una carretera, que viajar en avión. No necesitarías viajar prácticamente, es un accidente por cada 14 millones de operaciones y ni siquiera es un accidente fatal. Entonces ese es el medio de transporte y seguirá siendo el medio de transporte más seguro. Creo que esta investigación del accidente de Jeju Air nos va a llevar a cosas muy interesantes porque hay muchas interrogantes y sobre todo la más importante es que estaba sucediendo en esa cabina. Ellos tuvieron esta premura de regresar y aterrizar en estas circunstancias, sobre todo en las características en donde la meteorología estaba calma, el viento estaba calma, estaba todo meteorológicamente estable, ¿no? Sí, capitán, ¿cómo se hace para lidiar con las aves? Porque constantemente está viendo uno, inclusive aquí en Barranquilla, donde le pregunto yo, le hago la pregunta a usted, cerca del aeropuerto hay mucha presencia de aves y constantemente se está escuchando que hay accidentes que tienen que ver con eso. ¿Cómo lidiar con eso? ¿De qué manera se puede, si es que es posible, disminuir el riesgo que haya aves presentes en los aeropuertos, en los sitios donde los aviones despegan y aterrizan? Sí, este es un problema que está creciendo, hay que decirlo, en la aviación civil por el tema de cambio climático. Algunas aves que eran migratorias ya están siendo muchísimo más estacionarias. Entonces el tema de las aves está lamentablemente para nosotros, porque pues no, las aves están en donde tienen que estar, es el crecimiento de este problema, ¿no? Por ejemplo, el aeropuerto de Muan, que es en donde se sucedió este problema, tiene el más alto índice de impactos de ave y este más alto índice les hablo 0.9%, ¿no? Pero sin embargo para la aviación civil podría ser un número significativo que se acerca al 1%. ¿Qué es lo que hacemos nosotros los pilotos? Lo que la torre les dijo a ellos fue lo correcto: precaución, hay aves reportadas en la aproximación. Los pilotos tenemos que venir muy atentos si vemos alguna. Sobre todo, bueno, si vemos que vamos hacia una trayectoria donde hay aves, pues a efectuar una maniobra de aproximación fallida, que fue la que ellos hicieron, pero más bien sería preventiva. Ellos lo hicieron después de que el avión impacta con el ave. Descontinuar la aproximación, descontinuar el despegue, no despegar. Los aeropuertos cuentan con algunas aves, con algunas águilas que ahuyentan la fauna que se encuentra en los alrededores. Pirotecnia también se utiliza. Entonces es importante que nosotros los pilotos hacemos un análisis de riesgos. Y hay aeropuertos que tienen muchísimo más riesgo de ave y estar atentos, voltear alrededor, hacer este ejercicio. Y si hay aves o aves reportadas, no despegar o no aterrizar, o estar muy atentos para efectuar un procedimiento de una ida al aire en caso necesario, ¿no? Pero sí es un problema que está creciendo en los aeropuertos civiles. Capitán, me decía alguien, oiga, dese cuenta usted que cuando ocurre un accidente aéreo, alrededor pasan otros. ¿O es que las cámaras y los focos se centran en el tema de la aviación? ¿Es un tema de coincidencia? ¿Es un tema de estadística? ¿O es un tema de que los medios de comunicación se enfocan en el tema de la aviación? Yo diría que es un conjunto de todas. En realidad es que sí hay una superstición. Decimos que los accidentes vienen de 3 en 3, pero no necesariamente es correcto porque todos los días hay lamentablemente incidentes y accidentes, tanto en la aviación civil, sobre todo en la aviación privada, en la aviación recreativa, etcétera. Entonces, por ejemplo, el caso del avión de
a Air Canada, que aterriza sin tren de aterrizaje, pues todo esto se va sumando, ¿no? a todo el tema mediático que ya venía lamentablemente desde el Embraer de Azerbaiyán Airlines, y entonces podríamos ahí buscar los 3 accidentes, pero que realmente ya pueden ser un poco más si buscamos accidentes en la aviación recreativa, en la aviación privada, ¿no? Pero la realidad es que el avión, como les comentaba, sigue siendo el medio de transporte más seguro y lo seguirá siendo con sistemas redundantes. Creo que algo importante que hay que decir de la aviación es que cada accidente que ha habido nos ha enseñado algo. Después de cada investigación se ha mejorado la aviación en pro de la seguridad. Y seguramente este accidente, donde lamentablemente 179 personas pierden la vida, nos llevará a una mejora en la aviación civil y nos llevará a tener algún procedimiento, precisamente quizá con el tema de las aves, quizá con el tema del manejo de las listas. Habrá que ver realmente qué arroja la investigación. Yo tengo 2 preguntas para finalizar, capitán, y la primera tiene que ver con la turbulencia. Hay quienes obviamente le tienen miedo a la turbulencia, sienten que el avión se mueve en los trayectos y sienten que puede ocurrir algo. ¿Hay que temerle a las turbulencias o es parte ya de la cotidianidad a la que hay que estar anuente, sobre todo cuando se dice que los años más calurosos van a generar más turbulencias? Sí, hay que recordar que con el calentamiento global lo que pasa es que entre más caliente es el aire, más delgado, más separadas están las partículas. Coloquialmente decimos el aire es más ligero, ¿no? Por decirlo de alguna manera entendible, y esto causa más inestabilidad en el avión. El avión, nunca se ha caído un avión por una turbulencia, es extremadamente incómoda. Tuvimos este 2024 una persona que falleció en una turbulencia porque no llevaba el cinturón de seguridad puesto, ¿no? Entonces aquí la recomendación es tenga el cinturón de seguridad ajustado. El avión se encuentra moviéndose en un flujo, en un fluido, digamos que es el aire, y pues tiene que sentirse movimiento. El aire no tiene una dirección constante, sino que cambia de dirección, de intensidad, de acuerdo a las altitudes y de acuerdo a la parte del mundo en la que te encuentres, por muchos factores, y esto genera la turbulencia. Es algo que ha pasado durante toda la historia de la aviación y que va a seguir pasando, y que sí, mientras más caliente sea el lugar, el destino al que vamos, es muy probable que en las aproximaciones, como en el caso de Colombia, como en el caso de México, también en otros lados, pues estemos encontrando más turbulencia. No por esto es más peligroso. La última pregunta tiene que ver con el modelo de avión que usted pilotea, si es que se puede decir así. Y tiene que ver con la compañía de la cual es ese avión. Boeing ha estado inmerso en los últimos años en una cantidad de, no sé si llamarlo escándalos, pero sí ha estado en la mira de los noticieros, de los medios de comunicación, de las autoridades regulatorias, sobre todo por lo que ha sucedido con sus modelos MAX. Este avión de Boeing, ya sabemos que todavía no se conoce qué fue realmente lo que ocurrió. Fue otro 737 que se estrella. La pregunta es, más allá de la que decía mi compañera Jennifer desde Madrid, ¿es seguro volar en un Boeing 737? Sí, a ver, después de que los aviones 737 regresaron a servicio por los lamentables incidentes del MAX, hoy en día el avión más vigilado del mundo y que se encuentra más monitoreado es el Boeing 737. Se encuentra no solamente vigilado por los operadores, sino por la misma Boeing, las mismas autoridades, la estadounidense, la FAA, la europea, la EASA. Todos están constantemente vigilando y las operaciones cotidianas de este avión, y se encuentran al tanto. Entonces, podría decirte que hoy en día de los aviones más seguros para volar es el Boeing 737. Sin embargo, creo que también Boeing tiene que atender las situaciones en las que ha estado inmersa, un tema de manufactura, un tema de costos, de reducciones de costos, no solo para el 737, sino en general para sus procesos. Hay que recordar que Boeing era un fabricante gigante de aviones, que ellos hacían el avión desde cero. Y a partir de la reducción de costos, ellos mandan a hacer las partes a diferentes proveedores en el mundo, y hoy en día lo que hace Boeing es ensamblar los aviones, y eso es lo que ha suscitado una serie de problemas lamentablemente para ellos. Entonces están cambiando los procesos, han cambiado de dirección, entonces ellos tienen la gran responsabilidad de volverse a ganar la confianza, sobre todo de los clientes, que son las líneas aéreas, y sobre todo porque ellos van a seguirlo vendiendo a los pasajeros. Entonces creo que está en la tarea de hacerlo. Pues el capitán José Valdés, capitán de los Boeing 737 Next Generation y MAX, y además analista de aviación, gracias por haber estado con nosotros y un muy feliz 2025. Igualmente, feliz año, siempre es un gusto platicar con ustedes. Buenos días. Son las 12:31 de la mañana.